nuestra conversación. No sé. Sí, yo sé. Ahora cuando estabas hablando con Nati, yo digo, ella sabía que venía a hablar de esto. ¿Por qué yo no sé Natalia de qué me vengo a hablar? preguntó, pero Natalia me preguntó. Yo debí preguntar. ¿De qué vengo a hablar? ¿Cuál era la idea? Bueno, estamos con Guadalupe Baldasso. Ella es asesora en lactancia, se dedica a asistir a las mamás que tienen alguna dificultad o alguna consulta en lactancia, especialmente en el principio de la lactancia, una vez que pariste y que te fuiste a tu casa y que tenés el bebé y bueno, lo pones a la teta y te ocurren cosas y tenés sensaciones y necesidades de hablar con alguien y bueno, y ella es nuestra especialista invitada de hoy. ¿Cómo le va, señora Guadalupe? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Sos asesora de lactancia? Soy asesora en lactancia. En realidad, yo sí, soy asesora en lactancia porque lo que brindo es asesoramiento. Yo me formé como bioquímica, hice una especialización dentro de mi carrera en nutrición y después de que fui madre y descubrí y vivencié la maravilla de la lactancia, recibí el apoyo de una profesional de la salud, una partera, con quien después me crucé más adelante en la vida, que me acompañó a mí, que fue quien me dio las herramientas que yo necesitaba en ese momento en que dudaba de mis capacidades. Me sentía como mujer que estaba muy habituada a tener todo bajo control, me sentía muy desbordada, tenía muchas dudas en relación de si mi bebé, Camila, mi hija mayor, estaba tomando suficiente tetas y si esto estaba bien, si no era demasiado, si era demasiado poco, y ella me brindó la seguridad que yo necesitaba para poder confiar en mi capacidad mamífera de amamantar y de nutrir a mi hija, como lo había hecho durante los primeros 9 meses de nuestra historia juntas, mientras yo estuve embarazada, y la realidad fue que esa intervención de ella en mi vida me permitió notar que a mí me gustaba la idea de apoyar y de acompañar a otras mujeres en esa situación, y entonces hice una especialización para profesionales de la salud en lactancia y crianza, que me dio más herramientas de las que yo desde mi experiencia como madre había adquirido, y bueno, ahí empecé en este camino del acompañamiento y del sostén a otras mujeres. Que vos recién dijiste una palabra que me resonó y fue la palabra control, que es un tema, ¿no? Que así como nos afecta durante el embarazo y especialmente durante el parto, digamos, esa obsesión por controlar todo, generalmente nos repercute negativamente en el transcurso del proceso del trabajo de parto y el parto. Después pasa lo mismo con la lactancia, ¿no? Sí. Las mujeres muy controladoras se nos hace más difícil. Se nos hace más difícil. La realidad es que esa misma característica de mi personalidad, ¿no? De querer tener control sobre muchas cosas, me permitió en algunos ámbitos de mi vida ser exitosa, llamémosle. Entonces, cuando uno se habitúa a que el control es lo que nos lleva al éxito, asume que todas las acciones van a venir, y por eso la llegada de Camila fue tan, me imagino que como suele ser en la vida de todos, la llegada de los hijos fue un punto de inflexión en mi historia, principalmente en lo que tiene que ver con esto, ¿no? De darme cuenta que en ese rol el control no me estaba ayudando, bien todo lo contrario. Cuanto yo más quería controlar la situación, menos exitosa era, si es que hay una manera de ser exitosa desde el punto de vista de ser mamás. Pero, ¿vos, por ejemplo, qué querías saber? ¿Cuántos mililitros de leche tomaba tu hija? Yo en ese momento recuerdo que lo fantaseaba, yo soy bioquímica, no te olvides, fantaseaba que mi teta fuera transparente y tuviera una graduada, como tiene la mamadera, como tienen los elementos del laboratorio, para ver qué volumen de leche yo le estaba dando en cada mamada. Para asegurarte que estaba bien alimentada. Desde luego, porque no podía entender que si yo la notaba a gusto, si yo notaba que ella descansaba entre mamada y mamada, si yo la notaba que ella sonreía y que estaba bien y que hacía las cosas que hacen todos los bebés, que manifiestan sus disconfort a través del llanto, y luego cuando ese disconfort se resuelve, el bebé está a gusto, a mí me parecía que yo tenía que tener otra información, que eso me resultaba insuficiente. Ver que ella estaba bien no me alcanzaba. Yo necesitaba saber cuántos mililitros de leche tomaba.
recuerdo que esta mujer, esta partera, que después en la formación, cuando yo hice la especialización en lactancia y crianza, fue mi compañera, y para mí fue hermoso reencontrarme con ella y poder decirle lo importante que había sido en mi vida. Como hoy recibo muchas veces esas palabras de otras mujeres, y que yo entiendo que esto es un abrazo entre mujeres, no lo tomo como para mí, lo tomo para esto que sé que es posible construir entre todas. La realidad es que en ese momento yo sentía que necesitaba información que Camila no me daba. Esta mujer me dijo, bueno, fíjate si moja los pañales. Y yo agarraba el pañal seco y el pañal que acababa de sacarle y los tocaba tratando de saber qué era mojar los pañales. Necesitaba información que no estaba ahí al alcance. Simplemente necesitaba dejar de querer controlarlo todo y entregarme al disfrute y al encuentro con Camila. ¿Y qué pasa cuando vos o otras mujeres que se dedica a hacer lo que vos hacés, como esta mujer que te asistió a vos, se encuentra con esa mamá controladora? ¿Cómo haces para que suelte, relaje? Lo primero que le digo es, la última mamá que vi, que administradora de empresas, lo primero que las invito es a amiguémonos con esta inseguridad que tenemos. Te abrazo, y siempre hago el mismo chiste de decir, sos administradora de empresas pobre, ¿no? Siempre no importa cuál sea, siempre es como, uy, pobre, qué difícil, ¿no? Porque la realidad es que es decir, la mujer ya lo está experimentando, que el mecanismo con el que ella se vino habituando a conseguir resultados no le está dando resultados en esta situación. Basta con decir, yo sé que vos esperás tener control sobre esto, pero el saber, todo lo que tiene que ver con nuestro rol materno no viene con el saber como estamos habituados a tenerlo. De información que nos llega por afuera y que nosotros entendemos y entonces hacemos propia, y entonces de esa manera podemos, ese saber que uno tiene que descubrir que ya está en una, y que es simplemente invitar a decir, confía que eso vos ya lo sabés. Sí, de alguna manera habilitar a la percepción, como que la percepción es un saber, ¿no? Porque es como que el único saber es el que viene en un papel, que tiene abajo una leyenda de qué libro fue sacado, de qué página y con qué autor. Y la percepción, que es una capacidad humana o animal, no sería en este caso un saber. O es un saber que parece menos válido. O menos válido, ¿no? Entonces, como vos decías, el bebé llora, vos le das la teta y después se calma, duerme, hace pis, hace caca, y eso no te bastó. No. Vos necesitabas saber cuántos mililitros. Totalmente. Y entonces, darle valor a ese saber que está por afuera del que nos habituamos, al que está por afuera del control, es un saber que desde luego que ya nos habita desde antes de ser madres, pero que es necesidad, es momento de ir a buscarlo, de dejar de escuchar lo que nos dicen por afuera para escuchar lo que nos decimos nosotras y que nos dicen nuestros bebés en ese momento, para poder ir a buscar ese conocimiento que ya tenemos, que ya es el descubrimiento de un saber que nos habita, incluso cuando nosotros no somos conscientes de eso. Para quienes... yo soy una mujer urbana y que me formé, el saber académico para mí tiene un valor, o tenía un valor, porque aparte nuestra sociedad nos invita a darle mucho valor a eso, y por el contrario a otros saberes que son más intuitivos, que son más primitivos, por el contrario, no se los valora. Entonces, en ese momento, ir a bucear y encontrarme con ese saber, y una vez que lo encontrás es una sensación de placer total. Me parece que en el momento en el que yo me di cuenta, que fue conversando con mi compañero, con Pablo, que fue como, esto debemos saberlo, confiemos en nosotros. Dejemos de lado el control. Fue una sensación de placer, y recién ahí yo creo que disfrutamos del nacimiento de nuestra hija. Hasta ese momento todo había sido
de cumplir con la exigencia de que estuviera bien nutrida, de que no hacer nada que no estuviera a la altura de las circunstancias. Éramos los papás de alguien, eso merece mucha responsabilidad, pero desde un lugar de control. Y cuando nos dimos cuenta que pasaba por otro lado fue muy grato. Y creo que en ese camino el acompañamiento de quien fue mi asesora en lactancia fue muy importante. Porque... Sí, es clarísimo. Se te consulta, cuando te llama la mamá, se te consulta por dolor, se te consulta porque el bebé llora mucho, se te consulta porque le dijeron que su leche no es buena. ¿Cuáles son los motivos más comunes de consulta? Hoy, la consulta, actualmente las buenas mamás dan la teta. Hoy la lactancia